Hola amigos y amigas de Tierra Culta, el día de hoy nos acompaña acá en el estudio una amiga de la casa, Agnes Dransfeld. Ella es una arquitecta alemana que llegó a vivir hace 11 años aquí a la región de Atacama, específicamente la ciudad de Copiapó, y ha desarrollado un trabajo en torno a la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio. Por ejemplo, trabajó en la Fundación Techo, en la Fundación Procultura, y además ha desarrollado algunas publicaciones como el libro Desde San Antonio hacia San Pedro, Iglesias Patrimoniales. También ha desarrollado colaboraciones con la Fundación Defensa Patrimonio del barrio de Mabel Tapia, ahí en el sector de Las Heras, con la comunidad de Las Heras, con Ricardo Cosio también, y todas las personas que participan de esa iniciativa. Agnes, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, muchas gracias por recibirme aquí en esta hermosa librería Tierra Culta. Bueno, y nosotros también estamos súper agradecidos de entregarnos tu tiempo también para poder hablar de estas temáticas que sabemos que son súper fundamentales y que de repente no se tratan con la profundidad debida para una conversación tan importante. Así que, bueno, para iniciar te quiero preguntar un poco acerca de tu trayectoria. Cuando tú llegas hace 11 años aquí a la región de Atacama, te viniste desde Alemania también por un interés por Chile. ¿Nos podrías comentar un poco las cosas que has aprendido desde ese entonces? ¿Cuál es tu visión? ¿Es más lo que te entrega Atacama? ¿Cómo ha sido eso? Sí, mira, yo llegué, había estado en Chile antes, hice mi práctica profesional en Santiago, mi proyecto de título en Valparaíso, con la Fundación Techo, y luego postulé a trabajar y me mandaron a Copiapó sin conocer nada de Atacama, de Copiapó. Fue un año después del accidente de los 33, entonces Copiapó, eso era lo único que se sabía de Copiapó. Así que llegué y no era una buena noticia precisamente. No, bueno, al final era una noticia exitosa de rescate, pero claro, llegué sin saber nada, sin haber vivido en el desierto antes. Y con muy poco conocimiento sobre la vida aquí, sobre la forma de vivir, del trabajo, las problemáticas, y aprendí muchísimo. Cuando llegué a trabajar en la Fundación Techo y tuve mucha suerte porque las personas que son los beneficiarios del trabajo del techo, las personas más vulnerables de la región, las personas de campamentos y allegados, ellos me recibieron sin dudar de mis capacidades. Yo llegué hablando con un fuerte acento alemán y sin saber quizás todos los términos, teniendo que exponer frente a los vecinos o a las personas de los comités de vivienda los planos, los avances del proyecto, y ellos nunca dudaron que yo tuviera las capacidades de sacar adelante su proyecto, y eso obviamente me dio mucha energía también y mucha presión también para ser exitosa en las gestiones. Y también por la contraparte en Serviu y Minbu también recibí apoyo y se han generado lazos a través del tiempo con las diferentes personas que se mantienen, que uno se encuentra en la calle, se acuerdan, uno se abraza, y eso es muy lindo, que me dieron la oportunidad de aprender en las distintas instancias. Pero lo que más me ha sorprendido es la confianza que depositaron las personas, que en el fondo su futuro dependía de mi trabajo. Las personas de los campamentos que estaban apuntando a recibir una vivienda y dependía de mi trabajo y de mis gestiones. Y sentí toda esa responsabilidad encima. Confiaron en mí, sí, y tuve la suerte de participar en la entrega de casi 300 viviendas en la región. Así que ahí no lo hice sola, siempre trabajé en equipo, pero pude cumplir gracias a ese incentivo. Cuéntame un poco acerca de las cosas que no sé, porque no se ven, por ejemplo, en Alemania, que es un país que tiene como solucionado un montón de temáticas sociales y que acá las formas de resolverlas son mucho más complejas, todo mucho más adverso. ¿Nos podrías comentar un poco de ese aprendizaje también y tu visión sobre las políticas públicas de vivienda que, la Fundación Techo entrega algunas herramientas, pero claramente es algo que está fuera del Estado, está fuera de las políticas públicas y no es la solución definitiva? Sí. O sea, la gracia que tiene Chile y Atacama en específico es que hay mucho por hacer, y eso yo siempre lo sentí como un beneficio, porque también abría las puertas a personas como yo que no sabían tanto, que igual tenían la oportunidad de hacer cosas y de aprender, donde quizás en otros lados dirían solo expertos o solo, no sé, los que más saben. A mí me dieron la posibilidad de aprender y de hacerme experta en ciertas temáticas. La política pública de vivienda, hoy día estamos viviendo el tema de la llegada de muchos inmigrantes que están alojando en carpas sin tener ninguna recepción o solución. La política pública es
responde, no actúa, no previene las cosas, y eso hace que todos los procesos son muy lentos y muy dolorosos para las personas. Y eso fue difícil, acompañar a las familias, ver mamás viviendo en el campamento, embarazadas y como con el deseo que su hijo pudiera nacer en la casa, y la casa se entregó cuando el hijo ya tenía 5 años. Entonces, vivir esos procesos, acompañarlos, ver que las soluciones son lentas y muchas veces ni siquiera calzan, porque las viviendas se entregan pero no hay acompañamiento, y las personas que son vulnerables no solamente por falta de plata, sino por múltiples razones, quedan ahí. Se les entrega una casa y ahora tienen que pagar luz y agua y están en la casa, pero no tienen las herramientas para vivir una vida como se les espera que vivan. Entonces ahí faltan soluciones más personalizadas, falta mirar las personas. Eso como que Chile trató de generar procesos, modelos, procesos tipo, que funcionan para un 30-40% de las personas. Realmente es una solución y la solución tipo funciona, pero todo el resto de las personas no caben bien con ese esquema, y la solución no les sirve al final y no mejora realmente su situación. Y en ese sentido, ¿cómo afecta también la planificación urbana? Porque dentro del como vemos que están desarrolladas las ciudades, hay mucha improvisación. Por ejemplo, acá en Copiapó, algo que siempre llama la atención, Luis Flores, que va con 2 vías por ambos lados y de repente se convierte en el Eleuterio Ramírez, que es una calle más angosta que no tiene ni un sentido. Bueno, y eso se repite en un montón de espacios, con mala distribución de los lugares públicos, de los pasajes, del fluir de la gente. ¿Cuál es también tu visión respecto a cómo se ha ido tratando de corregir eso y qué tanto falta? Sí, o sea, yo siento que la planificación urbana, el Estado y la administración pública del municipio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se rigen muy cercano a la ordenanza, y no tienen mayor potestades, o tampoco no se las toman para tomar mayores determinaciones, porque en el fondo todo lo que en el fondo, la norma está hecha para hacer muchas cosas que simplemente no están prohibidas. Y si lo comparo, por ejemplo, con Alemania, es al revés. Está casi todo regulado, y el Estado también es dinámico. La definición de cómo se tiene que desarrollar la ciudad es dinámica, y hay equipos que constantemente definen. Y si, por ejemplo, si las cosas cambian, el Estado dice, no, en este sector se tiene que construir de esta manera, con esta fachada, es muy específico, con estos árboles, las calles tienen que tener este ancho, esta calle tiene que continuar así, y se obliga a los privados a aceptar eso. Aquí al revés, el privado propone dentro de lo que le permite la norma, y cuando la norma no lo prohíbe, el Estado tiene que decir, ok, aunque no es buena solución, solo en el fondo le benefician en específico a este privado que quiere desarrollar su condominio, su edificio. Un tema muy, muy puntual son los edificios en el centro de Copiapó, que se han construido desde 2012 en adelante, que no se hizo porque no lo requiere la normativa todavía, un estudio de viento. Y ahora cuando tenemos vientos fuertes, uno pasa por el lado del edificio y se te vuela tu ropa y todo. Sobre todo en la calle Vallejos, uno ve ahí, por ejemplo, en Vallejos con Carrera, existen así unas palmeras que se mueven para todos lados, con un edificio que se llama Núcleos, que se ve como núcleos como de huracán, parece, o el sol de la Torre Sol de Atacama también en Chañarcillo. Que esos edificios, claro, están contra el viento, se frena, pero la normativa nunca lo pidió, entonces no se hizo, a nadie se le ocurrió, claro, no tenían herramienta tampoco para pedirlo, entonces es muy estática la normativa, y eso, bueno, también existe el tema de la segregación urbana, porque los terrenos en la periferia son más baratas, que lo que impide la mezcla cultural, la integración social lo que efectivamente en el Copiapó antiguo existe. Claro. Yo vivo cerca de la Alameda, donde tenemos Borgoño, Lautaro, y los sectores, claro, la Chimba, los sectores un poco más acomodados, y está todo muy cerca y existe y funciona, pero cuando en el fondo se busca normalizar, se lleva la gente a los llanos de Candelaria o al Cerro Capis, llanos de Chay, muy lejos, a Paipote, y se genera esa segregación urbana que al final no nos va a beneficiar de ninguna manera.
Bueno, recién mencionabas que bueno, tú vives ahí cerca de la Alameda, también un lugar histórico, patrimonial, que se han desarrollado como varias actividades de recuperación de técnicas antiguas de acá de construcción de Copiapó. ¿Nos podrías comentar un poco del trabajo que realizaste con la Fundación Defensa Patrimonio del Barrio? Sí, bueno, estoy muy agradecida que ellos me dieron el espacio de compartir un poco de lo que yo en el fondo... Yo sabía de construcción en tierra de antes, de Alemania, porque mi papá también hace muchas viviendas en tierra en Alemania. Pero claro, yo adapté lo que sabía de Alemania a las técnicas que efectivamente acá se usan, que es en el fondo el barro como adobe. Eso ya lo conocía, los ladrillos de adobe. Lo que no conocía mucho es la quincha como forma constructiva, porque es un sistema en el fondo, no es solo el barro, sino el barro con la madera. Y claro, me dieron el espacio en la Fundación Defensa Patrimonial del Barrio de enseñar eso a jóvenes y vecinos. Y fue una experiencia muy linda. A mí me encanta trabajar con el barro porque hay muchos prejuicios, que es malo, que no dura. Y me gusta romper esos paradigmas y mostrar construcciones que tenemos, como la estación de trenes en Copiapó, como la Hacienda Nantoco, que llevan 150, 200 años en pie. El Museo Regional. Bueno, hay varios edificios que están en buenas condiciones sin mucho cuidado, porque también hay que decir, en los últimos 50 años nadie ha cuidado esos edificios. Lo han pintado con pinturas nuevas, los adornan pero no los cuidan. Claro, o lo arreglan con materiales que no corresponden, y aún así los edificios aguantan. Entonces me gusta romper esos paradigmas y también trabajar con los jóvenes, como agarrar la tierra, porque siempre al principio, cuando uno trabaja con tierra, la gente como no quiere ensuciarse, como no sé, el aprendizaje de no ensuciarse, y después claro, de un rato están todos cubiertos de tierra. Y claro, especialmente con la quincha, uno tiene que tomar como el pedazo de barro y tirarlo con fuerza contra la pared, y eso, como la primera lo hacen como tímido, y después como que agarra un ritmo y una alegría de trabajar con la tierra. Entonces, te quedan totalmente inmersos, claro, en el barro. Y bueno, y además es saludable, mantiene el ambiente en las casas muy bien, equilibra la humedad, equilibra la temperatura, absorbe los olores. Entonces, eso también para mí es importante, explicar que no solo es una forma relativamente sencilla de aprender y autodidacta, que cada persona puede aprender a construirse su casa propia, también es económica, pero también es muy saludable. Claro. Construir con tierra. Sí, pues de hecho ahora como que ha habido cierto revivir también la técnica de la quincha, de la construcción con esta técnica que mezcla barro con alguna fibra vegetal y todo, con estructuras también de madera, que es muy similar a la construcción de madera, y como que se estaba viendo como que era medio hipster, pero en realidad es una forma como súper económica de construir, si igual tienen propiedades como distintas. ¿Nos podrías comentar un poco de las cosas buenas que trae la quincha? Sí, o sea, claro, se ha visto el medio hipster, pero también pasa que muchas personas que tienen el dinero para construirse algo y quieren algo más autóctono, contratan maestros, y a veces los maestros no tienen tanto conocimiento o no saben bien cómo hacer la mezcla, le echan demasiada arena, porque eso igual tiene su ciencia. Claro, y se ha cortado la tradición por transmitir eso. Claro, en un momento, en los años 80, no demonizó, pero se habló mal de esas formas de construir, que eran malas, antiguas, que se metían. Hay mucha gente que me dice que las termitas se meten en o la bichuca en las construcciones con barro, que no es verdad. O sea, hay vinchucas en diferentes tipos de viviendas, pero no es específico para las construcciones con barro. Entonces, claro, se ha cortado el conocimiento, y claro, algunas personas se aprovechan o simplemente no saben y necesitan trabajar y trabajan y no saben exactamente cómo hacer la mezcla. Y pasa que personas mandan a construir y después se le cae el estuco en la pared y vuelve el estigma. ¿Viste? Esto no funcionó, ¿viste? Esto no dura, no es duradero, no te va a funcionar. Entonces, después de que agarraron a portazos la puerta, claro, y se les queda un pedacito, le echan la culpa. Claro, eso también es un tema que a mí, cuando chica, y yo creo que a toda la gente, se le enseña a cuidar la casa, porque la casa, hoy en día hay gente que piensa la casa se le entrega y dura 50 años sin hacerle nada, pero las casas
tienen que cuidarse, son parte de nuestro organismo de vida, y como cuido a mi ropa, la lavo, la arreglo, así también lo tengo que hacer con mi casa. Y por ejemplo, vimos en el libro de Carlos María Sayago, ¿se llama así? Sí. De la historia del Valle de Copiapó. Ahí aparece que había incluso un decreto que una vez al año, antes del 18, la gente que tenía que pintar sus viviendas con cal blanca, se veía bonito, todo blanco, pero también la cal protegía el barro, o la fachada de barro de la lluvia. Entonces, y de los bichos. Entonces son cosas que era una cosa que uno hacía una vez al año por su vivienda, para cuidarla, para mantenerla, para que se vea bien, pero también para que esté en buenas condiciones. Y asimismo, por ejemplo, sirve de aislante, tengo entendido, sí, ¿no? Sí, ahora que me desvié un poco de la pregunta original. Sí, bueno, las cualidades de la quincha primero es antisísmica, porque la estructura es de madera, y generalmente se une con clavos, no con tornillos, y eso hace que cuando se mueve, hay un poco de margen, porque el tornillo se quiebra, pero el clavo se dobla, o se sale un poquito, pero en el fondo permite que la cosa se mueve. Lo que se cae es el estuco de barro, pero no importa, no es lo que mantiene mi techo, es lo que puedo volver a estucar y no me demoro nada, de hecho. Y lo que hay entre medio, bueno, el mejor aislante en el mundo, bueno, hay algunos súper técnicos con algún gas o algo así. Que deben ser súper caros también. Claro, que aíslan mejor, pero en el fondo el mejor aislante es el aire. Y lo que hacen las construcciones de quincha tienen aire entre medio, tienen, o sea, esa fibra vegetal, o tienen los palitos de... Conserva burbujas, claro, en la mezcla del barro y todo, ¿no? Eso también, pero en el fondo yo tengo la estructura, los pilares, y tengo ¿cómo se llama? Un revestimiento. Generalmente las construcciones como más grandes tienen las típicas cañas de Guayaquil, que son partidas y por los dos lados del pilar, y al medio hay aire, y por los dos lados se coloca el barro grueso de 5 centímetros más o menos, y al medio hay 10-15 centímetros de aire, y ese aire hace de aislamiento. Y en las construcciones más sencillas de quincha rellenan el espacio con algunos palitos o algo así, o brea, por ejemplo, y también, pero entre la brea hay mucho aire. En el fondo el barro es solo superficial, y entre medio siempre hay mucho aire, y el aire en el fondo me mantiene, o me genera ese colchón de separación entre afuera y adentro. Y lo que uno más conoce, por ejemplo, el abrigo de plumas, o el plumón de plumas, que también en el fondo son plumas, pero entre medio de las plumas hay mucho aire, y eso es lo que me abriga. Entonces hay gente que piensa ya entre más grueso y más pesado es el material, mejor me aísla, pero no es así. Entre más liviano, mejor el aislamiento. Y eso hace la quincha. Tiene el barro por los dos lados, que figura como de regulador de temperatura, porque absorbe el calor y devuelve el calor cuando empieza a hacer frío adentro. Pero entre medio tengo el aislamiento liviano. ¿Y qué te parece cuando se botan las casas acá en el centro para poner estacionamiento, por ejemplo? Una conducta típica no solo de Copiapó, sino que también se está dando en el resto de la región. Sí, me da mucha pena. Yo igual entiendo que muchas casas están en muy malas condiciones, y por muchos años, como te dije, en los últimos 50 años parece que no se ha hecho mucho. Y también por falta de conocimiento, la gente ya no sabía cómo arreglar, y no entendía, y claro, caían las polillas y se desesperaban, no entendían que pueden simplemente cambiar un pilar y la cosa puede seguir funcionando, y se echa para abajo. Y la gente dice, esto es puro quincho, y lo botan sin entender que en verdad es muy bueno. Me da pena, pero eso tiene que ver también con la falta de la planificación urbana. Por ejemplo, cuando se hizo el mall, yo ya estaba en Copiapó, y yo dije, ¿por qué no conectar todos esos terrenos vacíos en el centro, terrenos y casas vacías, y hacer una especie como de mall laberinto, que uno pasa por todo el centro y entra de un espacio a otro, de repente un patio, de repente un negocio grande, uno chico? Claro, todos me dicen, es posible porque no se sabe quiénes son los dueños y quién planifica, pero eso es, si uno se pone los pantalones como legislador y dice, esto es lo que vamos a hacer, y si no le gusta no habrá mall, puede pasar. Pero cuando uno dice, no, el privado es el que manda, y si no hacemos lo que él dice, no tendremos mall en Copiapó,
no, no va a pasar, pero es un poco un tema de actitud, que acá todavía... ¿Se le tiene mucho miedo al control del Estado sobre el emprendimiento acá, más de lo debido? Acá en Chile. Más que el emprendimiento, claro, sobre el empresariado. Sobre el empresariado del gran capital. Sí, o sea, siempre hay ese argumento y la gente todavía se lo cree, que si nosotros no le damos todas las facilidades, la empresa no va a llegar y no van a haber empleo, pero al final, mientras que hay clientes, la empresa sí va a llegar. Y así lo hemos visto en los últimos 11 años que yo estoy en Copiapó, han llegado muchas cosas. También se le ha dado muchas facilidades, pero yo creo que si el Estado se pondría más restrictivo y pondría más reglas, porque así lo veo en Alemania, donde hay muchas reglas y llegan igual. Es porque mientras que está el cliente que quiere comprar, si la empresa le cuesta 1 o 2 invertir, cuando al final sacan 10, igual van a llegar. Eso es lo que es mi opinión. Siento que es como un caso homologable lo que pasa con la ley de cuidado patrimonial en torno a la paleontología y la arqueología. Que por ejemplo ahora en este momento las consultoras necesitan un gran número de arqueólogos para ver los restos de culturas antiguas que están en los lugares donde se va a poner una industria, o de paleontólogos para la misma función, para ver los restos fósiles. Y antes se pensaba que no iban a poder cumplir con eso, o que iba a ser como algo que también los iba a alejar, y no, claramente no fue así. Se están instalando empresas de energía o empresas de otras faenas industriales y necesitan contratar cada vez más arqueólogos y paleontólogos, que ahí está un tesoro, ojo, para la gente que quiera estudiar eso. Se necesitan paleontólogos y arqueólogos y ganan bien, les cobran en UF. Sí. No, sí, eso, o sea, siempre está como el cuento urbano que quisieron hacer algo maravilloso y encontraron una momia y quedó todo paralizado por 10 años. Ha pasado en uno de mis casos. Y pasa como por 5 meses nomás, claro, a lo más. Queda por 10 años. Claro. Pero también uno debería decir, mira, querían construir un edificio y encontraron un rastro de nuestra cultura, de nuestra historia, qué maravilla, en vez de contarlo como una historia terrorífica. Claro. Entonces, claro, yo creo que se pueden poner normas más estrictas y es un camino, como tú dices, antes no se hacía, ahora se está haciendo eso y yo creo que va a haber un desarrollo. Pero hoy en día todavía se están botando muchos edificios y yo no lo digo solo, o sea, el edificio en sí para mí solo tiene sentido si tiene sentido para la comunidad. Yo no lucharía por un edificio porque es bonito, porque es más antiguo. Claro. Solo cuando la comunidad le tiene cariño, le importa, o es de una familia, o cuando uno escucha a la gente más antigua de Copiapó contar que ese era el negocio donde siempre compraban, en esa esquina tenía, no sé, el don Julio tenía su negocio, el papá le compraba este chupete que claro, ya no existe. Por el valor y el vínculo que le asigna a la comunidad. Claro, y también porque las personas hoy en día están buscando esa identidad. Las personas también más jóvenes, más jóvenes, jóvenes de 15, 16 años, buscan identidad y no la encuentran porque se echó todo abajo. Claro. Bueno, tú también estuviste trabajando en algunos proyectos independientes, de hecho publicaste un libro también, que trabajaste ahí con 2 arquitectos, sí. Uno que vino desde Alemania, ¿nos podrías contar? Sí, eso fue un proyecto, bueno, cuando trabajé en la Fundación Techo tuvimos un proyecto en el Tranco de Lautaro, en Las Vizcachas, y ahí tuve la oportunidad de viajar mucho o cruzar o subir al valle de Copiapó y de Tierra Amarilla, y ver las iglesias que estaban ahí, pasar y ver el constante abandono y cómo se estaban cayendo. Y cuando salí del Techo postulé con mi colega y amiga Carla Piazzoli el proyecto para hacer el libro desde San Antonio hasta San Pedro, iglesias patrimoniales en el Valle de Copiapó, que elegimos, había que elegir, porque mucha gente cuando supieron que nosotros postulamos el proyecto nos dijeron, pero ahí también hay una iglesia antigua y por ahí también, y en el Valle de Huasco, en Carrizalillo, en muchos lados hay iglesias hermosas y en mal estado, pero elegimos las iglesias rurales, patrimoniales del Valle del Río Copiapó. Sí. Y ahí llegamos desde San Antonio hasta San Pedro, que son desde arriba hacia abajo las iglesias que están hoy día... Considerando toda la cuenca del valle. Claro, y son las iglesias que hoy día están en pie, porque está la iglesia colorada que ya no existe, hay como algunas ruinas por ahí escondidas.
Y lo que pudimos hacer, porque hay todos los registros que yo he visto de la región de patrimonio son fotografías y algo de relato de las edificaciones patrimoniales. Pero hay muy poca planimetría, se hace ahora para los edificios que se postulan con el MOP a restauración. Uh-huh. Pero nosotros en el fondo nos propusimos para estas iglesias hacer una planimetría para tener algo en el caso que se caigan, que uno tenga algo más que solamente una foto, para reconstruir o recordar, o por último hacer una maqueta, decir, aquí había una iglesia que se veía así. Y pudimos trabajar, bueno, el otro arquitecto que vino fue mi papá, que es experto en construcción en tierra y madera, y arquitecto jubilado en Alemania ya, y además también con mucho conocimiento en levantamientos. Uh-huh. Y él nos ayudó y trabajó con nosotros, él hizo todos los planos que aparecen en el libro de estas iglesias, 7 parece que son, y Carla se encargó más muy fuertemente de la investigación, que ese libro contiene también un pequeño relato de la historia del valle, que eso también es algo que no se había como escrito de esa manera antes. Obviamente sacamos la información de otros libros, uh-huh. Pero el resumen sobre la historia del valle está en ese libro. Bueno, después lo reeditaron, ¿cierto? Acá sí, tenemos algunas publicaciones, sí, porque mira, también trabajaste en la Fundación Procultura y ahí también sí, se hicieron como varios rescates patrimoniales, permiso. Sí, este fue el primer libro, o sea, el original no lo traje, el de San Antonio hasta San Pedro, pero esta es la reedición solo con las iglesias de la comuna de Tierra Amarilla, donde no colocamos Punta Negra. ¿Esta es la de los loros? Sí. Donde no colocamos Punta Negra y Piedra Colgada porque son de la comuna de Copiapó, uh-huh. Pero todas las otras están ahí. Y claro, una pequeña explicación sobre la quincha y el adobe, porque también hay mucha confusión sobre cómo se llaman los distintos tipos San Antonio. de... Sí. Bueno, ya no se ve tan bien lamentablemente, pero este fue, claro, un libro que después pudimos reeditar con Fundación Procultura. Esta es la de Cerro Blanco. Y entregar también más masivamente, y tuvo una muy buena recepción, especialmente en la comuna de Tierra Amarilla, porque las personas en Tierra Amarilla sienten muy fuertemente que su territorio no es reconocido como un territorio valioso más allá de sacar mineral, en el fondo. Y sacar uva. Sí, y sacar uva, o sea, en el fondo la explotación. Y muchas personas que recibieron el libro, que eso se entregó como regalo, lo agradecieron e incluso pidieron, puedo mandar uno, por ejemplo, a mi tío que vive en La Serena, que no me cree que es bonito aquí, que hay lugares bonitos. Entonces, ese trabajo y otros libros que hemos hecho con Procultura son también un trabajo de reivindicación de la mala imagen que se ha generado de Tierra Amarilla por, en el fondo, el trabajo de explotación y una visión como de patio trasero, en el fondo. Uh-huh. Y no lo es. Debería tener el ingreso per cápita de Vitacura y claramente sí. No está así la cosa en Tierra Amarilla, uno de los lugares que tiene como menor acceso a servicios también, y la gente lo sufre harto, porque me imagino que como cuáles otras conversaciones no sé, emergían cuando ustedes les presentaban esto, porque igual todos se sienten parte vamos a poner medios histórico etimológico, la iglesia como concepto, la iglesia, la reunión, la congregación, de ahí viene la palabra de los griegos. Entonces, y sigue siendo así, sobre todo en el Valle de Copiapó, para las fiestas religiosas que poco tienen que ver con lo católico, tienen que ver más con el sincretismo ancestral de la Pachamama, en el fondo. Sí. Bueno, ayer fue San Pedro y San Pablo, ¿sí? Uh-huh. Y San Antonio es un poquito antes, y hay grandes fiestas en esas dos localidades. Bueno, en San Pedro se celebran en la playa, en Caldera. En Caldera. Y hay grandes fiestas que se celebran por esos santos, y son una mezcla en el fondo entre fiesta popular y religiosa, y también la iglesia lo acepta, lo que pasa también en Tierra Amarilla con el Torupuyay, claro. Que en el fondo se transforma la fiesta religiosa en una fiesta popular. Y claro, las iglesias, especialmente en los lugares rurales, son un lugar de encuentro, más allá de solo un lugar para rezar.
Bueno, en los aluviones han funcionado como albergue, lugar de Claro. acopio, lugar de reunión. La de San Antonio fue vital, era la Sí. estructura principal de San Antonio en la Sí, ayuda. y se salvó entre medio de las 2 olas de barro que pasaron por el vuelo. Y entonces, claro, también son las estructuras más antiguas que existen. Todas, casi todas con un zócalo, porque las personas antes no era el primer aluvión, sabían que hay un riesgo, sabían que hay que elevar un poco las iglesias. También hay un tema de elevarlas para elevar, sí, también por un tema religioso, como claro, de elevarlas del piso, porque las personas tienen que sentirse como en otro nivel para rezar, para estar más cerca de Dios. Pero sí, las iglesias en los sectores rurales tienen otra importancia, no es claro, solo el lugar para ir a rezar, sino también el lugar como que guarda su identidad, su memoria y su comunidad. Claro, y siempre el punto de referencia más alto sí, que ves desde cualquier punto del sí, pueblito. Sí. Y oye, también trabajaron Cerro Blanco, si nos puedes comentar un poco este libro sí, tan bonito con José Manuel Gutiérrez también. Sí, eso yo creo que es súper importante. Hemos hablado mucho de edificaciones y de construcción y de cómo construir, pero como yo dije, las edificaciones solo tienen valor y sentido en la medida que a las personas le hace sentido. Y este libro nos permitió, que fue un FNDR, un proyecto chiquitito, pero nos permitió hablar con las personas que vivieron en Cerro Blanco. Porque al final uno llega a Cerro Blanco y como en una quebrada, un lugar abandonado donde queda la iglesia y la oficina de correos en pie, el resto son puras ruinas. Claro. Y las personas quedan impactadas, como como alguien vivió aquí, ¿cómo es eso? Pero ese impacto ya uno dice, oh, qué lindo el lugar y qué espectacular y qué increíble y qué construyeron. Además que está como en terraza, es como bien llamativo eso. Sí, y es una quebrada muy empinada, es muy difícil de construir ahí. Pero eso es un impacto que uno lleva y después llega a la casa y queda ahí. Pero cuando uno puede producir un libro así, donde las personas llenan esa imagen de contenido y te cuentan cómo era, dónde se juntaban, cómo tocaban las cuecas, cómo se alimentaban, cómo trabajaban, cómo era el ritmo de la vida. Por ejemplo, una historia muy linda también, que la persona que era la encargada de la oficina de telégrafo era una mujer. Y era como casi la jefa del pueblo, porque tenía mando de la oficina de correo y telégrafo, y además ella oficiaba en la iglesia para hacer bautizos, porque no había un cura permanente, podía hacer bautizos y matrimonios. Entonces, esos son pequeños detalles que después hacen que el lugar y la historia te queda y se genera un mayor vínculo, porque eso entra por el lado más humano. Y bueno, las personas que nos prestaron o nos contaron sus testimonios muy generosamente son todas grandes personas y es en el fondo el legado de la región de Atacama. Hay como caras conocidas y famosas y que uno va a la tumba en el cementerio y dice, oh, los hermanos Mata, no sé. Pero estas son las personas que hicieron de la región lo que tenemos hoy en día. Son los pirquineros, las mujeres cantinas que cocinaron, que trabajaron, personas que tenían granjas con cabras en medio de la nada, y que son padres y madres y abuelos de personas que están hoy en día trabajando en la región. Entonces, eso creo que es súper importante hacer ese trabajo. Además que Cerro Blanco es una comunidad súper grande también, hay muchas personas que nacieron ahí, que son descendientes acá. Sí. Bueno, acá en la librería está disponible también el libro y muchas personas llegan como contando automáticamente sus historias. Sí. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención porque también pasa lo mismo con los libros del Salvador, de Potrerillos, y se da un fenómeno también interesante. En el caso del Salvador todavía existe la ciudad, se puede ir a visitar y sigue activa, vive gente ahí. Sí. Pero hay otro montón de campamentos mineros que se generaron en comunidades ahí y desaparecieron. En el caso de mi familia, por ejemplo, se fueron a vivir al Salado y del Salado a Carrizalillo, que es un lugar donde quedan como un par de cruces del cementerio y nada más. Y siempre que van hay como un espacio que es solo de memoria. Y recorren y saben dónde estaban las cosas en cada lugar, las calles, y como que Atacama está llena de esas ciudades fantasmas en el fondo, o que están como solamente en la comunidad y no están en la ciudad, porque casi siempre al revés, desaparecen las comunidades y las ciudades pueden continuar, las habitan nuevas personas, y acá al revés, las personas sobreviven a sus ciudades. Sí.
Mira, yo creo que es súper importante conocer más de la historia de la región para en el fondo orientarnos hacia el futuro, porque ya está comprobado científicamente que en nuestro ADN se graba la experiencia de nuestros antepasados. O sea, no es solo información genética, sino también la experiencia se empieza a grabar y se traspasa de generación en generación. Entonces, si hoy en día nace un niño cuyo bisabuelo trabajó como pirquinero en Cerro Blanco, ese niño tiene algo de esa experiencia en su ADN. Pero si nadie nunca le habla, puede ser un lado que él no puede desarrollar, que no puede entender, que no puede sacar provecho y que puede ser muy beneficioso, que puede ser la perseverancia, la disposición al trabajo duro, la experiencia de vivir tan cerca en una naturaleza impactante. Pueden haber muchas cosas que le podrían beneficiar mucho a la persona y simplemente no lo sabe. Entonces, claro, a mí me pasó con Cerro Blanco en específico, que cuando uno habla con personas menores de 50, muy pocos tienen una noción de qué es Cerro Blanco, y solo de 50 sí. La gente dice, sí, claro, mi papá, mi abuelo, mi tío trabajaban ahí. Hay historias, bueno, en el libro también hay historias muy locas de cómo se movilizaban en camiones, gente cayéndose de los camiones, era bien salvaje. Sí, hasta el día de hoy es súper difícil llegar en un vehículo 4x4, me imagino, en esa época. Sí, y la gente también con una, no sé, disposición a morir por trabajar ahí. Claro. Pero eso yo creo que es súper importante para el desarrollo de la región y las personas en la región, reconocer y conocer la historia, y como, no como historia, como historia... Como una experiencia, claro, una memoria común. Eso, como parte del ADN y de la memoria común, sí. Oye, ya para ir cerrando, te quería preguntar también, bueno, dentro de toda tu experiencia, ¿cómo ves el proceso de cambio que se está viviendo en Chile a propósito de la Constitución, y si pueden haber espacio a las temáticas que tú trabajaste, principalmente vivienda y patrimonio? Sí, yo tengo, o sea, a mí me encantó que se dio el proceso de generar una nueva Constitución. Independiente, claro, para mí es obvio que una constitución que nació en dictadura, aunque fue modificada y todo lo que uno puede decir, para mí es obvio que una constitución así tiene que ser reemplazada. Para generar una constitución para una población democrática, para un Estado que se autodenomina y no es dirigido por visiones de algún grupo, independiente de qué lado sea esa visión. Entonces lo encuentro fabuloso y muy necesario que se dio ese proceso. Bueno, se dio en un contexto muy difícil, y yo he escuchado muchas críticas, y las comparto. Si uno lo ve desde un punto de vista muy técnico, quizás no fue el proceso más perfecto, quizás se dieron muchas conversaciones de un punto de vista técnico innecesarias, pero yo siento que Chile también está en un proceso de reconocimiento, redescubrimiento, de reconocer, por ejemplo, a sus raíces indígenas, que han sido ninguneados por demasiado tiempo, violados, ignorados. Entonces, lo que algunos desde un punto de vista técnico dicen, esto no tiene que ver en una discusión constituyente, pero estamos, aparte del proceso constituyente, en un proceso de sanación, y que recién está partiendo, de sanación, de ignorar de una desigualdad impactante. Chile, si no estoy mal informada, sigue siendo uno o el país más desigual de la OCDE. Junto con México. Junto con México. Somos los dos latinos. Tío. Entonces, eso es un proceso muy complejo. Entonces, quizás si uno ve solamente lo técnico de cómo se tendría que hacer una nueva constitución, no ha sido un proceso perfecto, pero yo siento que dentro del contexto es un proceso muy lindo, muy necesario, y qué bueno que se están dando los espacios de conversar, y después se pueden perfeccionar los detallitos técnicos. Yo ahí no tengo miedo, porque hay capacidades. Vienen las leyes orgánicas, sí, constitucionales, y hay otro mecanismo también. Y en Chile sí hay gente muy capaz, hay gente que ha estudiado en Chile, que ha estudiado afuera, que tiene todas las capacidades necesarias para perfeccionar todo y que hacer todo lindo para que calce con todo lo que se requiere en el fondo. Bueno,
Y ya para ir cerrando también, Agnes, algún mensaje también que le quieras dejar a la gente, porque también tenemos entendido que no vas a estar el próximo tiempo acá en Chile, pero también vas a estar trabajando y divulgando la región de Atacama en el extranjero. Sí, sí, bueno, lamentablemente una de las razones por qué me invitaron es porque después de 11 años aquí hemos decidido con mi familia de mudarnos por un tiempo a Alemania. Yo digo mudarnos o irnos porque yo soy la única alemana de mi familia. Mis 2 hijos nacieron en Chile, mi esposo es chileno, copiapino. Entonces decidimos vivir un tiempo en Alemania por razones familiares. De hecho, hablamos de la situación política en Chile y nos costó un poco tomar la decisión de irnos ahora, porque siento que Chile está pasando por un proceso muy interesante que también me hubiese gustado seguir apoyando. Pero sí, por razones familiares, porque 11 años es mucho tiempo lejos. Y bueno, mis papás son abuelos de mis hijos y casi no los pueden ver. Entonces nos vamos a ir pronto. Pero mi meta es, claro, seguir hablando de Atacama, seguir contando de mis experiencias, seguir creciendo. Y bueno, si puedo dejar algún mensaje quiero solo agradecer por todas las oportunidades. Yo siento que llegué como un pollito, sin saber mucho, no llegué como alguien que viene a compartir sabiduría o conocimiento. La mayoría de las cosas que ahora sé es porque las aprendí acá, porque gente como las personas de Cerro Blanco fueron generosos y compartieron sus conocimientos conmigo, porque gente como la Mabel y Ricardo del Defensa del Patrimonio del Barrio me dieron espacios para compartir lo que yo sé o lo que quiero compartir y también seguir aprendiendo con ellos. Entonces, yo estoy profundamente agradecida de todas las personas que me han dado oportunidades, que han cruzado mi camino, incluyéndote a ti. Trabajamos hace como 11 años, ¿no? Sí. ¿Sí? No, sí. Como 7 años, así como... Entonces, eso es algo que yo destaco de Atacama y creo que no solamente me ha pasado a mí. Yo llegué con una mochila en la espalda y muy poco más que entregar y recibí muchas oportunidades, muchos brazos abiertos, muchas invitaciones, muchos regalos, muchas oportunidades, confianza de gente que no tenía por qué confiar en mí. Y eso es lo que quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado, que han confiado en mí, en mi trabajo, a todas las personas que han trabajado conmigo, porque eso también es algo que quiero destacar. Yo nada, lo que he hecho, lo he hecho yo sola. Siempre he trabajado en equipo, yo trabajo mejor en equipo. Confío también en la retroalimentación y me ha funcionado muy bien. Entonces, eso también ha sido una gran suerte, que siempre me he encontrado con personas que han querido trabajar conmigo y apoyarme o impulsar también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Agnes, por esta conversación. Y también tú me contabas en las veces anteriores, antes de que vinieras, que también te vas con un mensaje ahí para tus compatriotas que cuando vengan a hacer investigaciones, cuando vengan a hacer cosas acá, ¿no? Sí, bueno, todavía no sé en qué voy a trabajar en Alemania, pero estoy como buscando espacios para mejorar la inversión que se hace desde Europa y desde Alemania en Chile, porque como hablamos de la inversión privada en Chile, también es un poco la inversión extranjera, también se le da todo sin pedir nada a cambio. Entonces, como sé que en Chile este proceso va a ser un poco más lento, yo quiero buscar en Alemania las oportunidades para poner más énfasis en que cuando se hacen trabajos de investigación, por ejemplo, estudios o levantamientos, que se deje también algo en la comunidad, que no solamente uno va, lleva el conocimiento y lo publica y claro, aparece abajo como región de Atacama, pero como en el pie, ¿De dónde se saca la información? Claro, sino que se dé el lugar a Chile y a Atacama que se merece. Y que también, claro, toda la inversión que llega también tiene que dejar algo significativo en las comunidades, porque ellos son los guardianes de su patrimonio, material, inmaterial y natural.
y lo han sido desde el inicio de los tiempos, entonces esas comunidades son las que se merecen también el reconocimiento. Agnes, muchas gracias por venir a visitarnos también. Sabemos que es súper importante para ti como haber compartido esta conversación, que ojalá llegue a muchas personas también que tuvieran la oportunidad de compartir y trabajar contigo. Sabemos que realizaste un montón de cosas más, que tampoco hablamos igual harto rato, estuvimos ahí 45 minutos, así que logramos como hacer un paneo también de todas las realidades que te tocó experimentar, pero había más, por ejemplo, los fondarts en los campamentos de Vallenar también. Sí. Se hicieron un montón de cosas, entonces muchas gracias, Agnes, por tu compromiso con la región de Atacama también, y sabemos que desde Europa vas a seguir apoyando y transmitiendo también tu conocimiento de manera generosa. Sí. Así que muchas gracias, nosotros nos despedimos y les recordamos que nos pueden visitar en www.revistatierraculta.cl para conocer nuestros contenidos. Los invitamos a seguirnos en Spotify también, porque allí estamos subiendo los podcasts, las cápsulas, estamos trabajando también con algunas alianzas, como con Ritual Sonoro también, que está difundiendo nuestros contenidos a nivel internacional a través de su podcast que reúne música de todo el planeta. Y les quiero recordar también que nos vengan a visitar acá la librería y la tiendita en Infante 631, que sigue con su horario de siempre. Ahora está un poquito más extendido en realidad, que es como desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de las 5 a las 8, donde podrán conocer al equipo también y quedarse conversando de todas estas cosas que hablamos hoy día, porque a la gente de acá le gusta mucho hablar en Tierra Culta, entonces tienen ahí a nuestro equipo para hablar de literatura, de patrimonio, de historia, de artes en general. Así que nos despedimos. Chau. Chao, muchas gracias.